José Antonio, aunque tengáis el mismo apellido, el mismo primer apellido, José Antonio García, si yo te digo Federico García Lorca, claro, y tú García de segundo también, puede parecer que solamente tenéis ese primer apellido en común, pero hay algo más que un apellido, ¿no? pues efectivamente hay algo más, y te lo voy a contar. Cuando nació Federico García Lorca, que nació el 5 de junio de 1898, unos días antes o después, una prima hermana de mi abuela Dolores, le llamaban la Chacha Ramicos, también tuvo otro hijo. Y la madre de Federico García Lorca no tenía leche en el pecho, no podía amamantar a su hijo Federico. Entonces la Chacha Ramicos tenía suficiente leche materna y amamantó también a Federico García Lorca. Entonces hay un vínculo, digamos, un poco y a su vez la Chacha Ramicos era también prima hermana de ellos, de los García Lorca. ¿Y tú por qué sabes eso? Porque me lo han contado más que nada mi abuela Dolores, que ya murió hace muchísimo tiempo, claro. Y también un poco mi padre, ¿no? Y mi madre, me lo han contado, sí. Es decir, que tú también naciste y te criaste en Fuente Vaqueros. Sí, yo nací en Fuente Vaqueros, pero mucho después que él, 57 años después. Nací en la misma calle, en la calle Trinidad. Él nació en la calle Trinidad número 2, y yo nací 8 o 10 casas más abajo, en la misma acera. Entonces, bueno, yo de pequeño saltaba la tapia de su casa, porque la casa estaba cerrada, y me metía en el patio de la casa, veía la casa, miraba por las ventanas, la curiosidad de un niño, y volvía a saltar y me iba a otra vez a mi casa. Claro. Y además, yo descubrí una circunstancia que se daba, y es que llegaban muchos coches al pueblo, al paseo principal, y eran coches principalmente de belgas, alemanes y holandeses, franceses, extranjeros, preguntando por Federico García Lorca, porque pensaban que allí había un museo, que allí había su casa natal, que se podía ver algo. En aquella fecha, cuando yo era pequeño, cuando yo tenía esa edad, 8, 10, 12, 14 años, no existía, su casa estaba cerrada todavía, el museo se ha hecho después, los monumentos se han hecho después, o sea, no había nada en esos años. Entonces, ¿yo qué hacía? Bueno, al escuchar la palabra, al ver a un extranjero con la matrícula, con 10, 12 años, yo les decía que me siguieran. Entonces yo les guiaba hasta la puerta de la casa, a la calle Trinidad número 2, donde él estaba cerrada. Allí vivió, claro. Donde él vivió, donde nació y vivió, claro. Entonces ellos allí, yo les decía close, fermé, depende de nada, les hablaba 4 palabrillas, me ponía yo allí en la puerta, me hacían una foto, me daban una propinilla y se iban. Ahí, pues yo no hablaba idiomas, evidentemente, ¿no? José, ahí ya tú ibas descubriendo el turismo. Bueno, sí, porque la gente que venía allí eran turistas, además de gente que les interesaba la cultura y les interesaba acercarse a Federico García Lorca, ¿no? Y saber algo más de él, ¿no? ¿Y quién te iba a decir a ti que siendo un zagal allí, que viniste al mundo en una familia humilde, tu padre José, agricultor, tu madre Demetria, mujer de casa, de la casa, abnegada por las circunstancias de la época? Erais un total de 6 hijos, 6 hermanos. 4 hermanos y 2 hermanas, efectivamente, 6 en total. Y había en común ese Federico García Lorca con José Antonio García García. Somos familia retirada, pero somos en el final somos familia. Claro. ¿Era tabú por entonces decir Federico García Lorca? Pues yo la verdad es que no te lo puedo decir, porque yo tenía 10, 12 años, sí. Yo no tenía conciencia. Nada más que ahí había nacido Federico y que la gente preguntaba por Federico, pero no se hablaba mucho. Pero yo creo que en el fondo, desde el punto de vista de la sociedad, sí, de la política y demás, sí era tabú. O sea, es decir, todavía estaba Franco gobernando, claro, y estaba el sistema anterior,
y a Federico, pues bueno, le asesinaron por ser gay y por ser rojo, Claro. por ser de izquierda, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, pues eso no. De hecho, se paralizó todo el tema de sus museos, de su casa natal, de los monumentos en el pueblo, de las fuentes, todo eso se paralizó Sí, sí. hasta que llegó la democracia. Totalmente. Y con la democracia ya se le rindió justicia, es decir, se le hizo justicia, ¿no? Claro. Y se le reconoció lo que fue, ¿no? Un gran poeta. Y bueno, y ahí una pena que ocurriera lo que ocurrió, pero en una guerra civil unos hermanos matan a otros, unos padres matan a otros y esto es lo que hay, ¿no? Claro. Fuente Vaqueros, Granada, vienes al mundo, como digo, en el seno de esta familia donde tienes allí un referente, no por el hecho de que te trajera al mundo con tu madre, como es tu padre José y tu madre Demetria, sino que ese referente, además de ser padre, tengo que apuntado, que era como Dios hecho realidad para ti. Sí, efectivamente, sí, ciertamente. Para mí mi padre era un santo en la tierra, era un Dios, un auténtico Dios. Yo le adoraba, le sigo adorando, aunque no está Sí. ahora, pero mi padre era todo para mí, absolutamente todo. Ya ves, y eso que sacar adelante 6 hijos con el trabajo de cultivar tabaco, verduras, lo que daba el campo, la vega de Granada, ¿no? Y que, bueno, llenaría de sacrificio, de cultura y de educación esa familia que, viendo que Fuente Vaquero no daba mucho de sí para que los hijos progresaran, pues con el tiempo, a los 14 años tenías tú, ¿no? Para la costa. Sí, con 14 años menos 3 meses, mis padres se trasladan de Fuente Vaqueros a Arroyo de la Miel, a Calle Las Flores. Sí. Y venimos aquí porque en esa fecha, en la base aérea de Málaga, estaba mandada por un coronel del Ejército del Aire. Y ese coronel, Salvador Pareja Castro, se había criado con mi madre en Fuente Vaqueros. Era de Fuente Vaqueros, su padre, que era también Salvador Pareja, era el médico del pueblo, y entonces tenía tierras allí que mi padre también cultivaba, aparte de las que él tenía. Y entonces pues le dijo en un momento dado, le insistió muchas veces a mi padre: José, yo estoy, como tú sabes, en Málaga, allí se están construyendo muchísimos hoteles. Cuando doy un paseo hasta Marbella veo edificios nuevos y todo el mundo habla de hoteles y hoteles y hoteles. Claro. ¿Por qué no te vas allí con la familia y que tus hijos dejen de ser unos esclavos aquí en el campo, que trabajando desde que amanece hasta que anochece, y que trabajen allí en los hoteles y tal? Y efectivamente pues así sucedió, con la ayuda y con un poco la orientación. Sí, la orientación de él, Claro. pues nos vinimos a Málaga. Dejar la Andalucía profunda o la Granada profunda por la Benalmádena floreciente, ¿no? El Arroyo de la Miel que despegaba, ¿no? Pero claro, te pilló siendo un niño, con esos casi 14 años, y digo yo, hasta esos 14 años en el pueblo, ¿qué hizo ese niño José Antonio García García? Pues mira, Paco, igual no te lo crees tú, o no se lo van a creer los telespectadores que nos vean en su momento. Yo empecé a trabajar con mi padre a los 6 años. Ahora voy entendiendo lo de tu amor por tu padre. Vale. Desde los 6 años yo estaba con él en el campo, Claro. le acompañaba. Sí. A veces me quedaba dormido en el campo ¿Y porque al no colegio podía. Intentaron llevarme al colegio con 7 años, Sí. una semana completa por la mañana, y yo ningún día entré al colegio. ¿Por qué? Me negaba rotundamente, porque yo quería estar con mi padre. Entonces, y trabajar con mi padre. Y ver a las personas que estaban en el campo y ver la naturaleza. Entonces yo el colegio no me decía nada, no lo quería. Y bueno, entonces ellos me obligaron relativamente. Pero vieron que era y imposible. Vieron que era imposible y dijeron, pues bueno, pues ya está, pues adelante. Tú El verás lo que niño nos ha haces. salido como nos ha salido. Sí. Era muy terco yo, era muy terco. Y en el campo, como un hombre. Bueno, con 6 años trabajaba mucho menos que un hombre. Bien, Pero yo te puedo decir que los a partir de horarios, los 11, 12 años yo trabajaba tanto o más que un hombre. eso te iba a decir. De hecho, cuando mi padre, en las épocas que se plantaban, lo que tú decías antes, mencionabas, las sandías, los melones, los pimientos, los berenjenas, los tomates, las patatas, el tabaco, etcétera, etcétera, todo lo que allí se cultivaba, Claro. pues normalmente eran surcos, y yo cogía un surco como un hombre más. Y yo iba siempre el primero.
4 o 5 metros por delante. Y ellos paraban a veces porque veían que yo iba a explotar, porque es decir, no comprendían como un niño ibas a un ritmo 11, 12 años podía trabajar más que ellos, ¿no? Claro. Yo siempre me ha gustado ser el primero. En todo lo que he hecho, me ha gustado ser el primero. Bueno, pues déjalo. Me imagino que así ocurriría. Sí. Pero digo yo, ¿y cómo completabas lo que no podías aprender en el colegio? Es decir, ¿quién te enseñó a leer o a escribir? Bueno, lo primero que yo aprendí fue hablar, evidentemente. Claro. Entonces ya sabía hablar, como era lógico, y yo ya con 11, 12 años 12, 13 años empecé a aprender a escribir y a leer yo solito. Aprendí el abecedario, los 27 letras del abecedario, empecé a componer palabras, a componer frases, y yo me lo guisaba y yo me lo comía. O sea, yo aprendí a leer y escribir y a sumar y a restar yo solo. Claro. Esto puede parecer también un poco creíble, pero es Bueno, la realidad. ¿es lo que pasó? Yo no he ido nunca a la escuela, salvo a aprender inglés. Eso. A eso sí fui a la escuela. Bueno, un momento. Eso viene después. Según lo que entendamos por escuela, porque hay mucho aprendizaje y mucho conocimiento que se aprende precisamente no en las escuelas, en el trabajo, en las relaciones humanas, en el día a día. A lo mejor te encuentras un catedrático de la vida, pues barriendo una calle. Y tú te encontraste a muchos profesores que sin ir a la escuela, con ellos aprendiste, ¿no? Y digo profesor en el sentido de la experiencia, del saber vivir, o del saber trabajar, o el ser buena persona y ser hombre de provecho, como siempre se decía, ¿no? La experiencia y los conocimientos, evidentemente, se aprenden en el colegio, se aprenden en la escuela, en la universidad, Sí. pero también se aprenden en la calle, también se aprenden trabajando. Claro. Sobre todo si tú prestas atención a lo que estás haciendo, atención a la gente que está a tu alrededor, les preguntas, eres inquieto y te preocupas por saber qué te pasa a tu alrededor, ¿no? Claro. Y yo no paraba de preguntar a todo el mundo. Es decir, mi inquietud ha sido absoluta desde que tengo uso de conciencia, es decir, por saber más y más y más y más. Digo bien, si tú eras un niño hiperactivo. Sí, soy una persona hiperactiva desde siempre. ¿De Lo nacimiento? sigo siendo, ahora con 68 años que tengo ya. Eso es soy porque- un abuelo. Pero escucha, José, eso es porque hay mucho niño dentro. Bueno, yo tengo 68 años, efectivamente, en la edad que pone el carnet de identidad, Claro. pero yo me siento joven, yo me siento con 30 años. Claro. Yo me siento con mi espíritu, es realmente joven, tengo fuerza, tengo energía, tengo ganas de vivir, tengo ganas de luchar y de seguir aprendiendo y de ayudar a quien pueda y de, en fin, de hacer el bien. Es que yo soy de la idea que la juventud no se manifiesta por la edad que ponga el carnet de identidad. La juventud es un estado de ánimo, un espíritu que puede estar incluso por encima de los tiempos. Completamente de acuerdo, Paco. Es decir, la Hay juventud es la gente- que tú sientes dentro de Hay ti. gente con 20 años que puede ser muy joven, muy potente, muy vital, y están empanados. Sí, sí, porque no tienen inquietudes, Claro. porque no tienen una meta, porque Claro. no tienen el afán de aprender. Y hay no otros tienen como tú. una ambición. La ambición es fundamental en la vida. Hay No otros- el egoísmo, la ambición, que Claro. es otra cosa muy distinta, ¿no? Y yo soy ambicioso, en el buen sentido de la palabra, Sí, ¿no? sí, O sea, es decir, inquieto. yo sé que si viviera 1000 años no sabría nada de lo que podría aprender. Es decir, yo sé que hoy no sé nada. Vamos, después que tú- de toda mi vida. Tú estás media hora sentado en una silla, difícil, sin Sí, hacer no, nada. No, Vale. creo que no. Vamos, No, no. que te da un soponcio. Sí, por supuesto. Yo anoche me fui a la cama a las 12 de la noche y me dormí a las 4 de la mañana. Reventado. Pensando en las cosas de la semana pasada, pensando en las cosas de esta semana. Vale. O sea, no puedo desconectar de lo que es mi trabajo, de lo que es mi vida, en fin, del día a día, ¿no? Me cuesta mucho. Claro, claro. En eso soy malo. Por eso cuando llegasteis la familia en pleno a Arroyo de la Miel, a Calle Las Flores, Calle Las Flores, la última calle del pueblo. Exacto. A partir de ahí era todo tierra y olivos, Ahí unos va. 4 olivos que hay por allí. una y casita de mucha alquiler hierba. o un pisito No, de alquiler. un piso en Calle Las Flores. Ahí va, gracias al coronel al de la base coronel, aérea, que fue el que, que nos, ayudó. nos habilitó aquello, es decir, que fue el que pues, Correcto. lo buscó y lo Claro. arrendó y lo... La familia en pleno. José, que venía con sus callos en las manos de trabajar la tierra, Demetria de sacar adelante los 6 niños, ¿eh? Tú con 14 años, pantalón corto, me imagino,
y un universo nuevo. Yo no sabía lo que era la palabra hotel. Fíjate. Me dijeron, vas a trabajar en un hotel. Y yo digo, ¿y eso qué es? Porque claro, Pues, tú no pues podías ir al colegio. Claro. Es decir, yo estaba en el pueblo, en mi vida era el pueblo, el trabajo. Y con te mi quitan padre, el campo. Y había, bueno, televisión, entonces había en esa fecha, Sí. en 1969, 68, Blanco empezó la y negro, televisión. blanco y Era negro, blanco y negro, claro. efectivamente, yo fui en el 65, el 66, y luego vino la de color, el 69, 70. Sí, Entonces en el pueblo había 10 televisiones. Un tío mío la tenía y yo iba a su casa a verla, ¿no? O sea que el desarraigo tuyo, que también lo fue para tu padre y para toda la familia, bueno, se puso muy de manifiesto en una familia que tenía que salir adelante ante un nuevo horizonte y ante mejorar las condiciones de vivir, ¿no? Y aquí, ¿qué había? Aquí el campo no era otra cosa que los hoteles, los restaurantes, las playas y los turistas. Efectivamente. Afortunadamente, en la Costa del Sol, Málaga, lo que tenemos es turismo. Tu padre... Y yo soy un apasionado del turismo. Claro. Yo tengo pasión por el turismo. Sí, sí, tú eres carne de hotel y de turismo. Y eso reza en el título del programa. Tu padre, decíamos, se tiene que reciclar porque atrás tiene que quedar el tabaco, la planta del tabaco, el trabajar con las verduras, con las frutas, con la huerta, ¿verdad? Tú, que ibas pegado a tu padre, pues evidentemente también tienes que desarraigarte de ese ambiente agrícola en el que tú te educas, y nunca mejor dicho, y aquí lo que crece son hoteles. Tu padre, de ser agricultor, se hace jardinero, tiene que ver con la tierra, pero tú ya no podías estar con tu padre de jardinero. Evidentemente, yo me di cuenta que, bueno, que habíamos venido aquí para buscar otro horizonte, abrir un camino nuevo, una etapa nueva. Claro, y tú tenías que volar. Es correcto. Entonces, además, mira, una cosa curiosa, Paco. Sí. Yo oigo la palabra, por primera vez la palabra de Málaga, precisamente por el tabaco. Porque el tabaco que cultivaba mi padre y el resto de los agricultores de allí del pueblo, cuando se hacían ya los fardos, se secaba, se cortaba, se secaba, se hacían los fardos, esos fardos venían a la tabacalera que está aquí en Málaga, que hoy es un museo del automóvil. Exacto. Entonces me decía mi padre, esto va a Málaga. Claro. Málaga, que dice, eso es una ciudad que está en el mar y tal igual. Claro. Yo no sabía lo que era Y de aquello. ahí te venía el Yo no nombre había de estudiado Málaga. ni geografía, ni nada de nada. Es decir, yo no tenía idea de nada. Normal. ¿no? Era Pero hubo una vecina, por allí por Calle Las Flores, ¿no? en el mismo edificio de Calle Las Flores. Que trabajaba en el Hotel Don Juan. En el Hotel Don Juan de Torremolinos, que entonces era un gran hotel. Claro, y tu madre Demetria, que no sabía ya qué hacer con este niño en casa, con 14 años, que ya no podía quitarte de en medio para que te fueras al campo. Digo yo. Sí, cierto. Más o menos. Cierto, correcto. Habla con la vecina, ¿le puedes buscar algo a mi hijo José Antonio? Y ella creo que os dice que puede ser o botones o pinche. Ella trabajaba como camarera, como limpiadora en el Hotel Don Juan. Exacto. Entonces le dijo a mi madre, pues pregunta en el hotel, por favor, si hay un puesto de trabajo allí para mi hijo. Preguntó y le dijeron, sí, en un par de semanas vamos a meter, 3 semanas vamos a meter a alguien, un pinche de cocina y un botones. Yo fui, me entrevistaron, pregunté en dónde iba a trabajar yo, cuál iba a ser mi puesto de trabajo, Sí. y me dijeron que no lo sabía, que el día que yo llegara, que el día 6 de junio de 1969, que yo cumplía 14 años, tenía que llevar mi documentación y un escrito, una autorización firmado por mi madre y por mi padre, que es lo que requería la ley en ese momento, Claro. autorizándome a trabajar. Bien. Entonces llegué, presenté mis papeles, presenté el escrito de mi padre y mi madre, y me dijeron, pues mira, te vas a quedar de botones. Toma. Llamaron a un botones que había ahí al lado, mira, este es un compañero nuevo, llévalo ahí, buscar un uniforme y te pones a trabajar. Tú no tenías ni idea. Ni idea de nada, absolutamente. O sea, para mí, yo estaba un poco, no asustado, pero bueno, un poquito preocupado, es decir, a ver por dónde va a salir esto, ¿no? A ver si yo soy capaz de cumplir con este trabajo y aprenderlo y hacerlo bien, ¿no? Claro. 14 años, Un botones, niño, claro. un adolescente. Permiso paterno y materno para poder trabajar con 14 años. Sueldo de 1000 y pico pesetas, ¿no? 1750. He perdido las nóminas que tenía, Sí. pero mis nóminas de botones el primer año eran 1750 pesetas. Claro. Hoy hablamos muy fácilmente de los nostálgicos botones de los hoteles. Pero a mí me gustaría, ya que tú lo fuiste unos cuantos años, ¿qué hacía un botones en un hotel por entonces?
Pues mira, te cuento, en aquella fecha, en este hotel de 140 habitaciones, te puedo decir que había 190 empleados, y yo de botones tenía un uniforme realmente de gran calidad, un gorrito, de una ¿Con pinta gorrito? extraordinaria, con mi gorro, por supuesto, Claro. con mi gorro, por supuesto, con guantes blancos, y si los guantes se manchaban, el conserje te castigaba a trabajar 8 horas más. Vale. Si no tenías los zapatos limpios, no estabas bien aseado, tu presencia no era la correcta, el gorro estaba doblado. Perfecto. Te decían, hoy te vas a hacer 8 horas más. Si trabajabas de 8 a 4, te quedabas de 4 a 12. Vale, ¿y qué es Y lo no que cobrabas hacías? nada, es decir, Bien. eso es lo que había. ¿Y Lo qué tomabas hacías? o lo dejabas. ¿Y cuál era el trabajo? Bueno, el trabajo, allí teníamos 3 tipos de trabajo distintos. Había una semana que hacíamos el trabajo, que era la mejor semana, el trabajo de acompañar al cliente a la habitación. Llegaban los clientes, en recepción y en conserjería, les entregaban los documentos, etcétera, etcétera. El maletero iba por otra parte. Sí, el maletero había también. En aquella fecha, te digo, habíamos 8 botones en el hotel, Sí. trabajábamos 8 botones, 8 maleteros, 6 conserjes, 6 recepcionistas, Bueno. 6 cajeros y 6 telefonistas. Qué barbaridad. Es decir, eso era bueno el turismo de aquella fecha, se daba un servicio al cliente. Claro, Entonces claro. yo me ocupaba, en la semana que me tocaba acompañar al cliente a la habitación, pues nada, yo ya chapurreaba 4 palabritas y tal de los idiomas, Sí. y le llevaba a la habitación, el ascensor, y subía, le abría la puerta, le encendía las luces, le abría la ventana, le abría el baño. ¿Y cómo chapurreabas? Bueno, yo me aprendí las 4 palabras, ¿no? Es decir, the light is here, the bathroom is here, no sé qué, the window is there, no sé cuánto, y bueno, y le explicaba lo básico, ¿no? Y una vez ha explicado lo básico, pues yo me ponía, si no me daba directamente el cliente la propina, me ponía junto a la puerta, me miraba la señora, me miraba a él, y normalmente la señora le Sí. decían que está esperando la propina. Y entonces pues yo Había como metía un- la mano en el bolsillo Claro. y miraba la propina. Porque la propina suponía una buena parte del sueldo, ¿no? Suponía 4 veces más que el sueldo. Por favor. O sea, yo sacaba 4 veces más de propina que de sueldo. Entonces, esa semana era la mejor. Después, la otra semana me tocaba en el ascensor. Ah, mira. Había 2 ascensores, yo estaba en medio de los 2 ascensores para abrir las puertas cuando bajaba el ascensor o para abrirlas cuando el cliente iba a subir hacia Claro, arriba, ¿no? claro. En esa te daban también de vez en cuando, te daban alguna propinita, pero Vale, menos. Era menos. Y luego la tercera semana te tocaba ir a las agencias de viajes y a la policía, o sea, lo que es la comisaría de policía de Torremolinos, Para llevar la a llevar los documentación. partes de policía. Cuando el cliente llegaba, firmaba una cartulina que era amarilla, donde se le ponía el nombre, los apellidos, su pasaporte, etcétera, etcétera. Y eso era, luego se partía en 2. Había que ir a la comisaría, poner un sello en la mitad de la ficha esta, porque luego se partía en 2 Sí. y quedaba una parte del sello con lo que tú llevabas y la otra parte en comisaría, ¿no? Toma. Y entonces, bueno, pues te dedicabas a eso, y que tardabas un rato grande, y luego te ibas a repartir las cartas andando a las agencias de viajes que había en Torremolinos, que era la inmensa mayoría. En aquella fecha, Torremolinos tenía el 90% de las agencias de ¿Con viajes de la el Costa traje del de Sol. botones? Sí, sí, con el traje de botones. También. Sí, sí, con el traje ¿Era de un botones. uniforme Sí, de sí, calle? Sí, sí, o sea, hombre, ya no llevaba el gorro, ni los guantes blancos, porque ya era demasiado, ¿no? O sea, el gorro y los guantes blancos por la calle. Pero efectivamente, y esa era la peor semana. Bueno, estabas en la calle, hablabas con la gente, veías Torremolinos, pero hablabas con los policías, te conocían. Claro. Había policías de Granada, yo por el habla los conocía, Claro, el acento claro. que tienen los granadinos, O sea, ¿no? te daba mundo exterior esa semana del mundo interior que teníais en las 2 semanas que barajeabais en vuestra jornada laboral. Y en el Hotel Don Juan, por tanto, empieza a tomar cuerpo esa carne de hotelero y de turismo, ¿no? Hotel Don Juan, Hotel Torre de la Roca, también Botones, Hotel Castillo de Santa Clara, ya como segundo jefe de recepción. Aquí ya hubo un nivel Sí. por encima de ser Botones. Yo es que he sido muy precoz. Sí. Yo he sido muy precoz. Yo estuve de botones año y medio. Ya. Y Al luego, año y medio ya era recepcionista. conserje en el Hotel Don Juan también. Sí, sí, sí. sí O sea sí. que ahí hubo un Y escalafón. conserje además de noche, con 15 años y medio, cuando yo vuelvo de Torre de la Roca, me dicen, vente a trabajar aquí de conserje de noche. Y yo con 15 años y medio, en el centro de Torremolinos, Un niño cuidando un hotel. lo que pasa es que tenía al señor Toboso, que era el vigilante, que era un señor casi con 2 metros de alto, Y ahí fuertote, te y amparaba. era mi guardaespaldas, ¿no? Claro, Pero yo claro. le echaba valor, porque había broncas, había problemas, era el pasaje,
no recuerdo exactamente el nombre, encima del Pipers Club, Sí, que era el número 1 de Torremolinos, Claro. la discoteca número 1. Claro, Allí claro. pasaba la gente que salía de la discoteca, venían por aquí, venían por allá, había que tener un control con la Gente gente. de todo tipo. Sí, pues yo sin problemas, sin miedo a nada. Seguro. Sin miedo a nada. Seguro. Por tanto, Botones, conserje, segundo jefe de recepción en el Castillo de Santa Clara, jefe de recepción en el Griego. Ujú. ¿Allí conoces al señor Maderman? Sí, allí conozco a mi segundo padre y sobre todo a la persona que me enseñó a muchas cosas. Me enseñó lo que es el mundo de los negocios, porque era un hombre muy hábil en los negocios, era un hombre súper inteligente y entonces Judío, ¿no? Judío, efectivamente, Moisés Manderman, y él fue mi padrino en lo que es, digamos, la consagración mía en los hoteles, pero sobre todo desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? Ahí te licenciaste en el sentido de que algo de hoteles ya sé. Sí, yo ya sabía, evidentemente, sabía más que él de hoteles, porque él era un tratante, un comerciante. Bien. Te voy a contar algo sobre él, si me lo permites. Por supuesto. El señor Manderman nace en Varsovia, en Polonia. Era judío, Sí. su familia, su padre, etcétera. El padre tenía en Varsovia el mayor matadero de cerdos de toda Varsovia. Un judío. Un judío matando cerdos. Exacto. Lo primero para los judíos, que me disculpen tal, es el negocio. Vale. A mí me parece fantástico que sea así, o sea, es decir, que Mientras no te los comas, ahí está, mientras no te roben, que no te maten, que no te hagas daño, pues ¿por qué no? Que sigan el o camino. sea que ya le venía a Maderman la vena empresarial de la familia. Sí, él estaba me decía, yo mataba 80, 90, 100 cerdos al día, Vale. cuando tenía 17, 16, 19 años, ¿no? ¿Y cómo conecta con el Hotel El Griego en la Costa del Sol? ¿Cómo fue ese tránsito? Bueno, te voy a contar primero lo de Varsovia. Sí. Es decir, lo mal, la dura etapa que este hombre atravesó, Ya. sufrió, pero de una forma realmente que no te puedes imaginar. Hablamos de la Este Segunda señor- Guerra Mundial Sí, la Segunda Guerra Mundial. y de la Alemania nazi. Corre la Alemania nazi. Entonces toman Varsovia, Vale. los nazis de Hitler, y entonces le detienen a toda la familia. Vale. Toda la familia, a todos los judíos que había en Varsovia, bueno, a todos, no sé, al 90% de los Sí, que, sí, si alguien se escapó, yo no lo sé, pero bueno, Seguro que a todos habría los que murieron. algunos, sí. Y al señor Manderman, a Moisés Manderman, le llevan al campo de concentración de Auschwitz, Famoso. para matarlo allí, Por su para tragedia. que muriera allí, Claro. para asesinarlo, para gasearlo, o fusilarlo, o meterle cal viva, en fin, para que muriera allí. Y luego te contaré, para que veas lo inteligente que es que fuera este señor, que era esta persona, que entró en el campo y no solo no murió, sino que salió rico, salió millonario, Negociaba. por su inteligencia. A él no le mataron, a él no le asesinaron, Qué fuerte. él se hizo millonario en el campo de concentración. Eso Luego te te lo- contaré a ti en privado. Te lo contó él, ¿no? Sí, me lo ha contado varias veces. Sí, Vamos. no se hartaba de contármelo. Le gustaba contármelo. El guión de una película de... Sí, como para darme a mí, decir lo valiente que fue él, y ciertamente lo fue, ¿no? Pero Con- sobre todo lo inteligente que era. ¿Ves tú lo que te decía, lo que yo te decía antes? ¿Qué mejor profesor ibas a tener en un colegio que el señor Maderman? No, ninguno. Claro. O sea, a él le ha dado Dios le dio Dios unos conocimientos y una valentía, Claro. y una tal que bueno, que estaba por encima de lo natural, de lo normal, ¿no? Claro. Entonces yo tuve la suerte de aprender de él, de beber de su mano. No quiero ir más allá de dar saltos sobre tu cronología, porque hasta llegar al Hotel El Griego antes hiciste la mili, y tú, como hombre intenso en tu actividad tanto laboral como personal, compaginaste la mili en el campamento Benítez, ¿verdad?, con el Hotel Continental. Correcto. Te voy a decir que yo en total he trabajado 52 años en el turismo. Nada más. 52. Y los que ¿Y quedan. por qué? Porque, es decir, el año de la mili también lo trabajé, como tú me acabas de decir, como tú acabas de mencionar. Sí. Yo, gracias a haber tenido ya una hija, o sea, yo cuando voy a la mili ya tengo una hija, Claro. mi hija Ana Belén. Claro. Entonces sale una norma, en una ley, en esa fecha, yo hago la instrucción en Cáceres, además en el mes de agosto. Bien.
42, 43 grados de temperatura, Sí. pero bueno, yo era joven y lo Una aguantaba gloria. todo. Claro. Entonces, de ahí me trasladan, después de la instrucción, me trasladan a Madrid. Y cuando llego a Madrid, una tarde llevando 2 semanas aproximadamente, cuando pasábamos, ¿cómo era aquello? Por la tarde, ¿cómo le llaman? Allí en la mili. Bueno, La retreta. La retreta es por la tarde, ¿verdad? Sí, por por la tarde mañana noche. eso es. Eso es. Entonces pasaban lista, Sí. y entonces, pues cuando pasaron Por la lista. mañana Diana, por la Eso, tarde Diana y retreta. retreta, correcto. Eso es. Entonces, pues pasando la retreta, el cabo que creo que, o el sargento que estaba pasando la retreta, dice, bueno, atención, os voy a comunicar que el gobierno de España ha sacado una norma, una ley que dice que los soldados españoles que estén casados y tengan un hijo o más, pueden pedir destino a su ciudad siempre que en su ciudad haya un cuartel, Vale. un cuartel militar. Vale. Entonces levantamos la mano, 7, 8 o 10, de todos los 100, 200 que habíamos allí, Sí. y nos dice, bueno, pues ahora os vais y os apuntáis allí en la oficina y decís vuestros datos y demás, y ya os mandan a vuestro destino. Menos mal. Y entonces, bueno, pues gracias a que yo ya tenía mi primera hija, me pude venir a Málaga, y la semana siguiente me mandaron a Málaga. O sea que siempre has sido precoz en todo. Porque, ¿con qué edad te casaste? Uy, yo me casé con 19 años. Con 20 años tenía Vamos una a hija, ver. mi hija, Ana Belén. Con 14 te pones a trabajar. Sí. Después de haber trabajado ya en el pueblo 6 años, Claro, ¿eh? de novio y al colegio. Sí, sí, sí. Y con 19 encuentras a tu primera mujer, Sí. ¿verdad? Ujú. 4 hijas. 4 hijas. 4 hijas. Y había que seguir trabajando, claro, claro. Porque después del Hotel Continental, dijimos el Castillo Santa Clara, el Griego, después el Hotel Natalie, en este caso lo inauguraste, ¿verdad? Y ya, no contento con la vena laboral, te iba saliendo la vena de la gestión empresarial. Ujú. Pero permíteme antes que Venga. termine con el tema del Continental y de la Mili. Bien, Y es lo siguiente, yo estuve un año entero yendo a pedir el pase pernocta en el cuartel del Campamento Benítez, sí, sí. y entonces me lo dieron. Entonces llamé al jefe de recepción del Hotel Continental, que era amigo mío, y le dije, mira, yo quiero trabajar. Entonces yo trabajaba de 8 a 3, estaba en el ejército, haciendo la mili, Claro, por las mañanas, sirviendo a la patria. sirviendo a la patria. Claro. De 3 a 4 caminaba desde el cuartel del Campamento Benítez por las cañas de azúcar, que eran todo cañas de azúcar desde la carretera hasta la playa. Un camino cabra. Y yo me metía por allí, que las cañas me daban en la cara y tal, y de ahí iba caminando, que eran por lo menos 5 kilómetros, 4 o 5 kilómetros, y iba hasta el Hotel Continental. ¿Con tu Llegaba traje sudado, sí, con el traje de militar, Eso es. correcto, del Bien. ejército. Llegaba allí al Continental, me daba una ducha rápida, me vestía de recepcionista, Sí. y me subía a la recepción, y estaba de 4 a 12. O sea, yo estuve un 4 de la año tarde a 12 de la noche. Y el día que tenía guardia en el cuartel, que me tocaba todas las semanas una guardia, pedía libre en el hotel. Entonces, Claro. entonces trabajábamos 6 días a la semana, no 7, no 5, perdón. Hoy, O sea que los descansos del hotel eran los días de guardia en el cuartel. Correcto. Así que estuve un año sin descansar, saliendo de casa a las 7 de la mañana y regresando a la casa a la 1 de la madrugada. Un año entero. Y lo sobrellevé perfectamente, sin ningún problema. Porque me gustaba el hotel. Lo de la mili era obligado. José Antonio, Si desertaba, me podía meter un paquete. me he quedado ¿Eh? corto con el epíteto de carne de radio. Carne, hueso, cartílago. Se te ha ido. Carne de radio, has dicho. ¿Has dicho También de radio? me encanta la radio. Perdón, Carne de hotel. carne de hotel. Carne de hotel y de turismo. Sí, señor. Llenó hasta hoy tu vida. El turismo y el mundo Mi hotelero. pasión es el turismo. Y a partir de esa etapa de la mili, pues empiezo mi actividad empresarial. Sí, sí. Porque en el Hotel Natalie ya eres director comercial, ya no eras el Botones de los 14 años, y también algo hiciste similar en el Hotel Cervantes y en Las Chapas. Sí, porque el señor Mandelman, que antes mencionábamos, amigo. al que yo me refería antes, tenía esos 3 hoteles. Entonces yo fui el director comercial de los 3 hoteles, y como él, bueno, pues me quería mucho a mí, o sea, ciertamente era así, ¿no? Me apreciaba mucho. Claro. Y me ayudó mucho, y trabajé pues muy a gusto con él, pero lamentablemente en el 88 murió como consecuencia de una operación. Ya. Una operación, sí, porque era tan valiente Ya. que fue al cirujano
tenía un problema de varices y de circulación de la sangre en las piernas. Ya. Entonces, en las dos. Entonces el médico, el doctor le dijo, usted tiene que operarse una pierna, porque tiene una edad ya avanzada, y las dos piernas a la vez va a suponer mucha gravedad. Es decir, podría usted hasta morir en la operación. Y él dijo, usted me opera a mí de las dos piernas, yo no tengo tiempo para perder. Como yo me despierte y no estoy operado de las dos piernas, voy por usted y le complico su vida. Sí, así se lo dijo, Sí, sí. amenazó al médico. Casi. Entonces al final se operó de las dos piernas. Consiguió salir adelante, pero una enfermera, lógicamente sin quererlo, dejó un pequeño algodón, se le olvidó un pequeño algodón en la pierna, en una de las piernas. Vale. Cuando se dieron cuenta, aquello se había complicado de tal manera que hicieron todo lo que pudieron, pero le operaron varios profesores de doctores Fíjate. de Alemania, de los mejores médicos cirujanos de Alemania le operaron. No me digas tú a mí. Porque su hermano era multimillonario en Berlín. Entonces él trajo a los mejores profesores cirujanos allí a operarle. O sea, Se libra de libra de Auschwitz, fíjate. Claro, Y luego muere en una operación. por un algodón. Sí, por un algodón. Bien, Así es la vida. Claro. Así es la vida. Digamos que con el Hotel Las Chapas y el Cervantes y el Natalie se acaba una etapa en tu vida de, digamos, de trabajador de atención y gestión hotelera, ¿no? Aunque nunca lo has dejado de llevar, porque surge en ti, a partir de entonces, una nueva actividad con relación al negocio de los hoteles y te dedicas un poco como a arrendar hoteles, a explotar hoteles, a gestionar hoteles desde, no sé, si desde el perfil de empresario como tú mismo o con otras empresas que colaboran contigo. Y en este sentido, creo que en 1992, La Fonda, luego Apartamentos Pueblo Quinta en el Parque de la Paloma, La Fonda en Benalmádena, la Villa Turística de la Sarquía, te fuiste a la parte oriental, y el Hotel Rocamar. ¿Cómo fue esa etapa de ahora ponerte a hacer números? Bueno, yo llevo en mi sangre el espíritu empresarial, ¿no? Entonces, después de haber trabajado en los hoteles, pues yo creo que ya 20 años o 25, no sé cuántos, pues consideré que era el momento oportuno para intentar la aventura de ser empresario por mí mismo, ¿no? Claro. Y lo intenté y la verdad es que me fue bien en varios hoteles, pero me fue mal en la Villa Turística de la Sarquía. El turismo rural en aquella fecha, en el año 96 que se abrió, estaba empezando y no había manera de que fuera rentable. Y mira que aquello tenía un proyecto precioso, era una iniciativa de la Junta de Andalucía, ¿no? Con el ánimo de fomentar el turismo de interior y, si no me equivoco, tú me corriges, construyó una serie de villas por toda Andalucía y las ponía a disposición de las empresas mediante un concurso público, ¿no? Para explotar esas villas turísticas. Ciertamente, así fue. Yo presenté mi oferta, como éramos 5 o 6 empresas las que presentaron su oferta, tuve la suerte de que me la concedieron a mí, la concesión fue para mi empresa, y bueno, yo estaba muy ilusionado con aquello, ¿no? Con aquel proyecto, porque era el mayor complejo de turismo rural que había en la Costa del Sol, o en el interior, en ese momento, y la Junta de Andalucía había construido 8 villas turísticas, una en cada provincia de Andalucía. Y bueno, le adjudicaron las villas a distintas empresas. No había ninguna empresa que tuviera 2, eran 8 empresas distintas, vale. ¿no? Sí, sí. Normalmente a gente de la zona aquella, de cada provincia, ¿no? Vale. Y la pusimos en marcha, pero no había manera. Entonces Internet no existía. El tema de las reservas online, como por ejemplo Booking y otras tantas y tantas páginas online que hay ya. Los Todo era webs. costa. Sí, todo era la costa. La gente gente venía a la playa, al interior. al mar. Claro. El interior era muy difícil, sí, se llenaba los sábados. Sí. Pero un negocio, un hotel, Claro. no puede funcionar un día a la semana y 6 no. Claro. O luego llega Semana Santa y funciona 3 noches. Claro. O luego llega el verano y funciona un mes. Había otra cultura. El año son 365 días. Y los Cierto. gastos corren los 365 días. Y los salarios corren los 365 días. Y la luz y el agua, etcétera, etcétera. Total, Entonces, que si no hay ingresos, tu falta de experiencia en ese ámbito
Sí. turístico de interior, pues hay... Bueno, experiencia no, porque es que no había. O sea, es Por decir, eso. que yo conocía el turismo de costa, efectivamente. Claro. Aquello era similar. Lo que pasa que es que no había clientes para llevar allí. Exacto. O sea, yo he estado un montón de años pateándome España, Claro. con el maletín en la mano, Europa, el puerta a puerta, conozco las agencias, qué tipo de clientes tiene cada una, Claro. los tour operadores que trabajan con este segmento del turismo, los que trabajan con el otro segmento, a la perfección, ¿no? Porque Claro. es que lo he hecho más de 20 años, 25 años, sí, he estado sí, en la sí. calle, ¿no? Pero es que no había manera, es decir, es que no había clientes para ese producto. No había clientes Era para un ese producto. sector que empezaba. Correcto, empezaba. Y ahí te toca pues esa falta de no conocerse cómo iba a funcionar el sector en ese instante. Aparte que empezaba, la Junta de Andalucía se equivocó en la ubicación, en el lugar que eligió para construir la villa turística. Que no sería el mejor. No, la construyó después de, o sea, es decir, a 3 kilómetros o 4 de Periana, en un carril de tierra, cuando se inauguró, y de barro en invierno, Ya. que los clientes se quedaban atascados con los coches. Entonces, bueno, pues eso también Pasó. influyó en Lógico. porque la gente iba más en invierno incluso, Claro, y tuvo claro. que ir la grúa muchísimas veces a llevarse a los coches porque no se quedaban atascados en el barro. Claro. Aunque sea un darle a la moviola, ¿no? ¿El inglés ya lo perfeccionabas? ¿Lo sabías bien? Bueno, no lo hemos pasado de Por salto. eso. Sí, yo cuando empiezo a trabajar, Sí. a los 2 meses o 3 me doy cuenta que Con tengo que 14 años. Sí, con 14 años. Cuando me doy tú cuenta, ves de a los 2 o 3 botones, meses, ahí va. yo empecé en junio, Sí. pues en septiembre yo me doy cuenta de que tengo que aprender idiomas. Claro. Yo ya había comprado un librito de inglés, en casa lo leía, pero dije, esto yo no voy a tardar mucho tiempo Con en lo que tú aprenderlo. odiabas las escuelas. Sí, bueno, ya, pero Y- esa escuela era diferente. Ya. Yo tenía mucho interés en hablar inglés, en Pero aprender tenías inglés. que pasar por un aula, Sí, tenía que pasar por un aula. una correcto. academia Ah. y un profesor. Bueno, un de aquí te profesor espero. estricto, serio, pero era muy bueno. Academia Berlitz. Academia Torremolinos. Berlitz School, en Torremolinos, frente al final de la calle San Miguel, Exacto. frente a la iglesia de San Miguel. ¿Y el teacher? ¿Quién El era? teacher era una gran persona, un gran alcalde, que ha sido alcalde de Torremolinos, no sé si 20 años, o 18, o 22, Pedro don Pedro Fernández Montes, Montes. que era director de Unicaja por la mañana y por las tardes daba clases a la gente en la O sea, que academia. tú eres discípulo Sí, de don Pedro. Sí. Año y medio creo que estuve aprendiendo inglés, más de un año. ¿Y Sí. era buen profesor? Sí que lo era. Sí que ¿Daba? lo era. Bueno, te exigía, en los exámenes te exigía, ¿no? Y si en la clase exigía que estuvieras pendiente de él Sí. y escuchándole, ¿no? Y Hombre. si pronunciaban mal una palabra te decía, pero ya te lo he dicho 3 veces, que es así, esta es la pronunciación, ¿no? Había que aprender sí Pero o sí. bueno, se aguantaba, se soportaba, se sobrellevaba. Qué bien, qué bien. Se sobrellevaba. Hombre, ahí digo el inglés porque luego esos 50 y tantos años de trabajar en turismo, no sé si francés o italiano o alemán, no sé. Sí, yo el francés y el alemán, el francés lo hablo mejor, lo aprendí con libros y con cintas, con cassettes. Claro. Con cassettes y con libros. Autodidacta. Sí, también, en También. casa, con el libro, con el cassette que lo ponía, y escuchaba el sonido, de Claro. cómo se pronunciaba, y bueno, iba memorizando las palabras y tal, y hasta que, sí, en francés, y bueno, y practicando con los clientes en el hotel. O sea, era fundamental. La mejor escuela. Es decir, claro, yo en casa aprendía, pero luego al día siguiente estaba en el hotel. Claro. Entonces yo me gustaba mucho hablar con los clientes. Claro. Y bueno, ya, porque estaba en recepción todavía, entonces hablaba con los clientes y yo escuchaba el tono exactamente de la pronunciación y decía, uy, pues yo lo digo mal porque este señor lo ha dicho de otra forma. Y el alemán también, pero estuve un año en el griego, donde allí que habían 900 clientes y la mitad, 500 clientes eran alemanes. Fíjate. Entonces estaba todo el día con el cliente alemán hablando. Sí. Y entonces, claro, eso me refrescaba mucho y me ayudaba mucho Eso era aprender, a aprender. perfeccionar o a superar, a adquirir un nivel superior, ¿no?, del idioma. En paralelo con tanta actividad hotelera y turística, tú como hombre inquieto mantienes vínculos con entidades y colectivos profesionales del sector. Miembro y consejero del Patronato de Turismo en la época de Luis Pagán y de Ángel Carazo, 12 años de vicepresidente de AECOS, la patronal del sector,
te presentaste para presidente, pero no hubo suerte, hubo otra candidatura. Y también te presentaste ya en terrenos políticos, que eso ya es lo que también sorprende un poco en esa trayectoria tuya, que cuando llegan las elecciones municipales del 91, ¿no?, pruebas meterte a candidato para ser alcalde de Torremolinos por el Partido Andalucista. ¿Cómo fue eso, José Antonio? Meterte en política. Así es, bueno, la política yo me ha gustado desde pequeñito, tengo uso de razón. Cuando me enteré de la política, de los partidos políticos, yo con 18 años me afilié al Partido Socialista, obrero español, claro, ¿no?, de Felipe González, ¿no?, en aquella fecha. Y estuve afiliado y estuve 4 o 5 años militando hasta que vi lo que tal y no me gustó finalmente y dije me marcho. Y a los pocos años, pues un amigo mío, abogado de Málaga, me metió en el Partido Andalucista. Me llamaba, hablaba conmigo, tal cual, no sé qué. Y yo veía que los vascos y los catalanes tenían autonomía por el 151 y entonces tenían muchas competencias que Andalucía no tenían, claro, y que recibían, claro, unos dineros y unas ayudas, claro, y tenían un poder que no ejercía Andalucía, claro, que Andalucía no tenía derecho a aquello. Y entonces dije, bueno, pues en teoría el Partido Andalucista era quien defendía esa lucha, claro, para que Andalucía fuera también independiente, claro, no independiente, nunca ha sido el Partido Andalucista esa singularidad, separatista, ni mucho menos, claro que no, ni mucho menos, pero sí quería esa singularidad, claro, de que Andalucía también fuera como País Vasco y como Cataluña. ¿Y tú no te quedabas en mitad del camino? Entonces me apunté al partido, sí, estuve varios años militando, llegaron las elecciones de Torremolinos. Bueno, sí, de toda España, lógicamente, ¿no? Porque eran en toda España, y sí, en mayo del año 91, de 1991. ¿Y competiste con Pedro Fernández Montes? No, bueno, Uy, sí, no, era candidato. Ah, sí. No, él fue candidato del PP. El alumno. Y sacó 10 concejales. Le faltó uno para la mayoría. ¿Y a ti 27 votos? 27 votos para tener un concejal. ¿Qué hubiera sido tú? Yo le hubiera dado mi voto a Pedro Fernández Montes, evidentemente. Qué bueno. Porque yo sabía que era un buen gestor. Claro. Entonces él vino a la sede, cuando pasó el día electoral, a las 10 y media de la noche, o 11. Sí. Vino a nuestra sede, que no estaba lejos de la de ellos, y dijo, José Antonio, ¿qué ha pasado? Si teníais 2 seguros, con posibilidad de 3 concejales. Bueno, pues hay unas circunstancias que concurrieron en esa fecha, en fechas anteriores, 2 o 3 meses antes, sí, y que bueno, que finalmente el resultado fue ese, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia más que viví y que disfruté, ¿no? Y además, si no lo hubieras intentado, te la estarías reprochando hoy. Correcto, sí, no, ¿seguro? Yo cuando quiero algo intento conseguirlo. Claro. Si llego y lo consigo, bien. Lo cómodo es no hacer nada. Sí, eso es lo cómodo, efectivamente. Claro. Eso no va conmigo. Y ahí no te equivocas. Yo soy todo lo contrario a la comodidad. Claro. Yo, como decía antes, soy ambicioso. Claro. Y quiero llegar a metas a las que yo me ponga como metas y llegar hasta ese punto. Sí, pero el tema turístico te puede tanto que no contento solo con hoteles, sino que también te metes a restaurador o a empresario de restaurantes. Sí, voy a contar lo del patronato. Venga. Y lo de AECO, sí, que tú lo mencionabas antes. Sí. En el patronato, efectivamente, en aquella fecha era público, era de la Diputación de Málaga, 100%. Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Pero dependía de la Diputación de Málaga. Planificación. ¿no? Sí, planificación turística de la Costa del Sol. Costa del Sol. Algo así, sí. Claro. Bueno, pues en aquella fecha era Luis Pagán el presidente de la Diputación y a su vez era presidente del patronato. Claro. Entonces se estaba ya hablando para que el patronato pasara a ser privado. Y estaba Ángel Carazo y de hecho llegó a ser casi privado, pero los empresarios hoteleros de la Costa del Sol no aportaron dinero, no aportaban bastante dinero, aportaban pequeñísimas cuotas, entonces no llegaban a sumar lo que el patronato, a cubrir el presupuesto. Claro. O sea, el patronato igual en aquella fecha necesitaba, yo qué sé, 100.000 euros mensuales o pesetas, lo que había en esa fecha. Con los socios pues, no había. Millones de pesetas, y no había. Entonces, al final volvió otra vez a ser, como ahora es público, volvió otra vez a la Diputación de Málaga, porque los empresarios malagueños, ahí sí hay que hacer una crítica, que el sector hotelero de Málaga, desde siempre, no de ahora, desde siempre, lamentablemente está en manos de empresas que no son nativas de la Costa del Sol, que no son malagueñas, que no son malagueños, no tienen sus raíces en la tierra, y eso sigue existiendo. Ahora, si te pones a contar desde Nerja
hasta Estepona, hotel por hotel, y vas diciendo, este español, este mallorquín, este canario, este no sé dónde. Hombre, hay algunas excepciones, pero muy poquitas. Sí, hay hoteles, lógicamente, malos de... Pero no son a lo mejor de todos los empresarios potentes. españoles, Claro, malagueños, ¿no? claro. Pero no llegan a sumar más de un 30%, yo creo. Te entiendo. Entonces, ese déficit se refleja en los resultados, ¿no? La etapa fue positiva para ti también. Sí, Estar ahí en el patronato. Además yo era presidente, me eligieron presidente de la Comisión de Promoción Nacional. Había uno para España y Portugal. Qué bien. Luego había otro para internacional. Y entonces, te voy a contar una anécdota. Siendo yo presidente de la Comisión Nacional de Turismo del Patronato, vamos a promocionar la Costa del Sol en Asturias, en Oviedo. Y entonces viene Luis Pagán, viene Ángel Carazo, voy yo, con representación también del Patronato de Turismo, sí. Y vienen una serie de hoteleros, 15 o 20, ¿no? Entonces organizamos en una plaza muy bonita que hay en Oviedo, que está cerrada, preciosa. Nos llevamos pescadito de Málaga, el boquerón, las sardinas, Claro. El salmonete, yo qué sé, todo el pescadito malagueño, la pescadilla, todos los pescaditos nuestros, ¿no? De Claro. Málaga, el calamarito, el calamar, etcétera, etcétera. Y también chanquetes, que estaba prohibido. Sí. Estaba prohibido. Gloria bendita. Entonces, el segundo día, la primera noche, pues yo qué sé, los chanquetes que se enfriaron, 40, 50, los que fueran, ¿no? Que se llevaron en un avión, con hielo, lógicamente, hasta el hotel La Reconquista, que es el mejor hotel de Oviedo, Sí, preciso, donde hacen los reyes, que es donde entregan los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Correcto. Vale. Pues entonces el segundo hacíamos 3 noches. La primera noche no pasa nada, pero el segundo día por la mañana, desayunando, aquí Luis Pagán, aquí Ángel Carazo, aquí yo, y le traen el periódico Sur, Diario Sur, a Luis Pagán. Y en la portada del periódico Sur viene que el presidente del patronato, Luis Pagán, está en la promoción que se realiza en Asturias en estos días para promocionar la Costa del Sol, y se han llevado chanquetes y se están sirviendo chanquetes, Por favor. estando prohibidos o no sé qué. Luis Pagán casi le da un infarto, Inmediatamente le llamó a la gente y tal, y dice, dile al cocinero que tiene todos los chanquetes por el abrevadero, por el sumidero de la cocina. Y tiraron todos los chanquetes en 2 minutos por el abrevadero de la cocina. Y estaba el pobre, ya fallecido, Luis Pagán, hace muchos años, ¿no? Claro. Pero fue realmente, aquello fue un momento difícil, ¿no? Para él, ¿no? Tú no servirías chanquetes No, yo no. en los 4 restaurantes que, en tu experiencia como gestor, Como se restaurador. ubicaron en La Carihuela, en Arroyo de la Miel y en Benalmádena Pueblo. Que ahí también, digamos, participaste de tus inquietudes. Sí, bueno, la restauración Empresariales. me ha gustado mucho, pero ahí yo creo que cometí un error, porque el restaurante es muy esclavo, más que los hoteles. Entonces el restaurante tiene que estar el propietario, tiene que estar Encima. alguien allí encima, ¿no? Totalmente. Con el cliente, cuidando el servicio, los empleados, las compras, Es muy esclavo. los consumos y tal y tal. Y yo pues los alquilé, los puse en marcha, pero iba 2 o 3 veces a la semana a tomar una copa, a cenar, a charlar con el maître, con el cocinero. ¿Metían gato por liebre? Sí, Ay, claro, muy claro, a menudo. claro. El primero fue el Rincón del Sol, en la Carihuela. Después subí a Benalmádena y tuve 2, la Mar Chica y el restaurante Luna. Y el último ya fue en Arroyo de la Miel, le puse el restaurante Casablanca, porque era de cocina marroquí. Teníamos 2 cocineros, una cocinera y un cocinero marroquíes, y teníamos una cocina marroquí. Claro. Y tampoco funcionó. Bueno, Y estaba en el centro del Arroyo de la Miel, Vale, estaba en la sí, Plaza sí, de España. lo tenía todo, ¿no? Pero la Plaza de España no es un lugar de paso. punto. Los negocios, todos en general, para que funcionen, lo importante y lo primero es la ubicación, la situación. ¿Dónde están situados? ¿Dónde están ubicados? José Antonio. Los americanos y los ingleses dicen situation. ¿Dónde están ubicados? Location, no situation. Pero Exacto. dicen location and location. Eso es lo fundamental para un restaurante. Buen apunte para tomar nota y tenerlo como base a la hora de abrir un establecimiento. Sí. En poco menos de una hora hemos pasado revista y lo que queda, o lo que se ha quedado en el tintero, a 52 años dedicados al sector del turismo, de la hostelería en la Costa del Sol, ¿no? Te jubilaste hace
2, 3 añitos. Sí, 2 años y medio. Aunque lo de jubilarse hay que ponerse entre comillas. Tú no te puedes jubilar. No. ¿En qué te entretienes ahora? Bueno, desde que me jubilé estoy asistiendo como asesor a un amigo que tiene una pequeña cadena hotelera y estoy como asesor suyo personal. Entonces, ¿Dando el pues, tiempo también? Sí, él me ha dado la oportunidad, Claro. muy importante para mí, de poder continuar en contacto con mi pasión, que es el turismo, y visito los hoteles durante la semana, me entretengo, voy y vengo, paso el tiempo, hablo con la gente, observo, miro, tal, los detalles, y luego el domingo que suelo comer con él, pues le cuento lo que ha pasado durante la semana. Claro. Y ya está. Es decir, desde la experiencia, desde el conocimiento, desde la juventud. Hablando de juventud. Juventud menos, pero bueno. Hablando de juventud, no se nos puede pasar. Porque la familia también, digo yo que algo ha tenido en tu tiempo de actividad. No todo es carne de hotel y turismo, también es carne de familia, ¿no? Y cuando hablamos de familia, 4 hijas y 6 nietos. 6 nietos que a lo mejor deberíamos dedicarle el programa, si te parece. Perfecto, me parece. Porque, bueno. Por supuesto, me parece mucho más que bien, muy justo. O sea. Yo quiero que quede constancia de Andy, de Ismael, de Nico, de Elisa, de Eric y de Celia. Pero la familia también tiene ámbitos no solo de sangre, también hay de afinidades. Y también podíamos echar mano del recuerdo y hay gente, compañera tuya, carne de hotel y de turismo también, que no están, que me gustaría que tú también testimoniaras el recuerdo, ¿no? Permíteme que diga, en cuanto a la familia, en cuanto a mis hijas, claro. Yo tengo que decirte, Paco, que no he sido un buen padre. Yo no he atendido a mis hijas porque el tiempo que debiera de haber estado con ellas, acompañándolas y junto a ellas, por mi trabajo, no me permitió estar con ellas. Yo me iba por la mañana, a las 8 de la mañana, y volvía a las 11 de la noche. Yo a mis hijas realmente, yo he sido un mal padre en ese sentido. Me he dedicado a trabajar y no he sido un buen padre. Les pido perdón, pero esa es la realidad, y por lo tanto lo reconozco y bueno, ya no tiene solución. Bueno. Ya se hizo así, así se ha hecho. Bueno, pero están los nietos y cuando vean los bisnietos, si ¿cómo quiere, era el bisabuelo? Quiere. Hombre, claro que Dios quiere. Pues hay que dar al testimonio y recuerdo. Recuerdo que, como te decía antes, creo que al menos, y así tú me lo expresabas, también hablar de gente grande que te ha acompañado, ¿no? No sé si Bernardo Sánchez. Yo quisiera efectivamente recordar en este momento a mi gran amigo Bernardo Sánchez García. Claro. Colaborador de esta casa. Que era uno de mis mejores amigos. Claro. Colaborador de esta casa hace muchos años. Mucho. Él me trajo a esta casa. Claro. Me llamaba y me decía. Yo le veía 2 o 3 veces a la semana. Hablábamos muy a menudo. Compartimos muchas cosas. Viajamos juntos. Y éramos casi como hermanos. Y bueno, yo desde que él murió, falleció, pues me encuentro un poco huérfano, un poco solo, ¿no? Normal. Le echo mucho de menos. Normal. Me acuerdo mucho de él. Normal. Permanentemente. Pero la vida es como es y vienen estos imprevistos que no están en tu mano. Y ya está, tenemos un destino, cada uno tenemos un destino, y el destino de él pues estaba también marcado y sucedió lo que sucedió y ya está. Lamentablemente, yo quiero hacer este recuerdo, mandarle un beso y un abrazo muy fuerte allá donde esté, que Dios le tenga en su gloria, que Dios le proteja y que bueno, que espero cuando llegue yo arriba verme con él y estar con él. Claro. José Antonio García, carne de hotel y turismo, y yo añadiría como colofón a este ratito algo más. El niño
que no fue a la escuela porque no le hizo falta. Gracias, Pedro. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias.